Vamos, como le dije en un principio, a hablar de Colombia, de Gustavo Petro, el dignatario colombiano que se encuentra por donde usted le mire en una situación cuesta arriba, complicado, tensa. En la interna hablamos de un Gustavo Petro con el intento de magnicidio a Miguel Uribe Turbay. Tenemos que hablar también de Gustavo Petro y su intento a como de lugar de una consulta popular, una reforma laboral. Hay que mencionar que Laura Sarabia, la otrora ex canciller, presentó su carta de renuncia. Un Gustavo Petro que sigue en tantas oportunidades como puede, diciendo que lo han intentado matar. Y ahora, con la mirada puesta a nivel internacional, recibe un momento de tensión diplomática entre los Estados Unidos y Colombia. Y esto tiene que ver con las declaraciones que hizo el mandatario. Llaman desde los Estados Unidos al embajador en Bogotá para que viaje a Washington lo antes posible, de manera urgente, y se reúna con altos funcionarios para dar un recuento de lo que sucede en Colombia. Y a su vez, un Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, quien ha dicho: una cosa es la política, otra cosa son las relaciones comerciales, dado que Colombia es un punto estratégico, un cliente estratégico, un negociador estratégico de los Estados Unidos. Y por supuesto, de manera muy evidente, de modo al revés, la viceversa, desde los Estados Unidos, Colombia recibe por supuesto a los Estados Unidos como un aliado a nivel comercial importantísimo. Vamos a mirar en pantalla juntos detalles y a su vez quiero invitar a Sergio David González, quien está conectado con nosotros a esta hora, para que conversemos de esto. Fíjese que Estados Unidos llama a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, John McNamara. Colombia respondió retirando a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Es decir, esto fue un ida y vuelta, la noticia que se hace desde los Estados Unidos y automáticamente la respuesta que se da desde Colombia. ¿Esto va a escalar? ¿Terminará aquí? ¿Qué significa? Vamos a conversar en instantes con Sergio. Otra más que le quiero compartir en pantalla. El conflicto surge tras la filtración de audios donde el exfuncionario colombiano menciona a congresistas de los Estados Unidos en supuestos planes desestabilizadores. Washington ha calificado las declaraciones como infundadas y como reprensibles. Vamos con una más que le quiero compartir. En este momento, Estados Unidos revoca visa a funcionarios colombianos, a sus aliados y sus familiares. Se cancelaron entrevistas consulares y viajes oficiales. Colombia había rechazado vuelos con migrantes deportados, lo que desató represalias de Washington y la molestia de Donald Trump. Y también se redujo el financiamiento estadounidense a la ONU en Colombia, afectando programas humanitarios. También vamos a sumar una más con datos importantes. Fíjese que uno se pregunta qué es lo que está en juego, qué está sobre la mesa. La relación bilateral está en crisis tras años de cooperación clave: Estados Unidos-Colombia, Colombia-Estados Unidos. Hay un riesgo para acuerdos en narcotráfico, comercio, migración y clima. Estados Unidos advierte que tomará nuevas medidas y Petro afirma que revisará toda la agenda bilateral. No somos una colonia, es lo que dijo Gustavo Petro. A esto, además de los audios, hay que sumarle lo que yo le mencionaba hace unos minutos nada más, que tiene que ver con las declaraciones que hizo Gustavo Petro en esta importante reunión, donde también se encuentra con el Manuel Macron, y el Manuel Macron le dijo: un momentito, yo exijo respeto. Y esto por las declaraciones que dio Gustavo Petro, donde habló que el occidente y también países de la Unión Europea pues han minimizado lo que es la situación de la crisis climática o lo que tiene que ver con las drogas. Es decir, el presidente ha abierto la boca para comentar lo que piensa. Y hoy vamos a entender cómo reacciona la Colombia misma ante esta situación. ¿Y qué pasará? Para ello, ahora sí voy a invitar a Sergio David González. Sergio, compañero, ¿cómo estás? Vaya revuelo el que está sucediendo en torno al presidente de tu nación. Bienvenido. Así es, Andy, un gusto estar acompañándote hoy en D-News Central y por supuesto, es una situación muy difícil la que se está viviendo el día de hoy, además que sin precedentes en este punto, Andy, porque nuevamente el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, vuelve a entrar en una dificultad diplomática con Estados Unidos, que muy bien lo decías, es nuestro principal socio comercial, es el país en el cual importamos la mayor cantidad de productos y a quien le exportamos la mayor cantidad de productos en Colombia. Y ahora viene dentro de los audios interceptados a el ex canciller Álvaro Leiva Durán, donde decía
que estaba involucrado con algunos congresistas republicanos para poder realizar algún golpe de Estado al presidente de la República. Esto, por supuesto, no les gustó a los Estados Unidos y hoy hacia el mediodía de Colombia, a través de un comunicado del Departamento de Estado de Marcos Rubio, pues llamaron a consultas al delegado de negocios en Colombia. Recordemos, Andy, que en nuestro país, desde que subió el presidente Gustavo Petro, no hay un embajador nombrado oficialmente de Estados Unidos en Colombia, sino han sido delegados de negocios. Eso ni siquiera cuando estaba Joe Biden en la presidencia de la República en los Estados Unidos, y ahora con Donald Trump esta situación pues se agrava aún más. Lo llaman a consultas para que regrese directamente a los Estados Unidos. Según fuentes cercanas a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, partiría el día de mañana directamente a Washington para poder entregarle al presidente Donald Trump o al secretario de Estado Marco Rubio la situación que se está viviendo en Colombia. Y Gustavo Petro no se quedó atrás. Llamó a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel Peña, para que le dé un resultado de cuál ha sido su gestión y la relación con los Estados Unidos. Una situación muy compleja en este momento, Andy, donde muy bien hacías una reseña de los puntos claves en una afectación y en unos retos más para Colombia que para los Estados Unidos. Ahora, Sergio, ¿crees que esta tensión que existe en este momento sea algo pasajero, compañero, o esto podría escalar en los próximos meses? Andy, lo más importante de la diplomacia es la mesura, es estar muy bien ubicados y que esto se haga relativamente de la mejor manera entre gobiernos y no a través de las redes sociales, como lo están haciendo en este momento y como Gustavo Petro acostumbra responder. Esto debe Claro. tener una mesura muy importante, debe tener una diplomacia. Los canales diplomáticos aquí sí que juegan un papel muy importante. Al presidente Petro poco le agradan esos canales y es muy efusivo a la hora de hablar a través de redes sociales, como el Trino que ha compartido hace pocas horas sobre esa situación, en donde le envía al presidente Donald Trump una amplia carta Sí. donde dice que todas sus cartas y comunicaciones al presidente las ha escrito él directamente en una declaración que proviene directamente de sus pensamientos y que lo hace con su puño y letra. Pues bien, esta versión que estamos viendo en este momento es la traducción. El original es en inglés, que lo ha enviado la Oficina de Comunicaciones del presidente de la República. Recordemos que él no habla inglés y desde ahí le dice que como en respuesta a la decisión de que Estados Unidos pidió al encargado de negocios de este país para que se enviara, para que regresara a los Estados Unidos, pues él también ha pedido al embajador de Colombia consultas para hablar en diferentes puntos. Entre esos hay 6 puntos, Andy, que me voy a concentrar en dos específicamente, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. El primero, del cual él habla de todo: descarbonización de la economía, la transición energética, que ha sido su caballito de batalla desde que llegó a la presidencia de la República, el trato migratorio, que él, recordemos, esa fue la primera situación de inconveniente entre ambos países cuando Gustavo Petro no quiso recibir los aviones con los deportados colombianos desde los Estados Unidos, y que eso generó una tensión muy fuerte. Esta es la segunda tensión más fuerte que se registra en este 2025. Y si miramos el último de los puntos, Andy, que tiene ahí, que es el punto número 6, dice aunar esfuerzos. Eso es lo que le va a pedir que explique directamente el embajador Daniel Peña cuando llegue a Colombia durante este fin de semana, para construir la paz regional mediante soluciones políticas y negociadas con los conflictos en Venezuela, en Cuba y en Haití. Y mucha atención a lo que dice ahí en ese trino que le envía directamente a Donald Trump: poner fin a los bloqueos e intensificar las relaciones económicas, culturales y políticas del Gran Caribe, de Colombia y los Estados Unidos. Habla de conflictos internacionales y finaliza que se debe celebrar una cumbre entre los Estados Unidos y los países de la CELAC. Este es el comunicado que envía Gustavo Petro directamente al gobierno de los Estados Unidos, Andy. Sergio, en este momento me surge la duda, a nivel interno, colombiano,
¿cómo reacciona la sociedad civil? ¿Qué se lee entre los internautas colombianos? ¿Cómo reacciona la oposición colombiana ante esta situación? Tú bien lo decías, el presidente Gustavo Petro nos ha acostumbrado al mundo entero a su estilo personal, lanzar sus comentarios en las redes sociales, muchos de estos sin respetar signos de puntuación, sin respetar la ortografía, es decir, se nota que su cuestión fue corazón teclado o mente teclado, sin realmente sentarse a analizar esto. ¿Cómo reacciona nuevamente, repito, la pregunta, la sociedad civil y la oposición colombiana ante esta situación? Te lo resumo con una sola respuesta y una sola palabra, Andy: preocupación. Eso es lo que puede resumir en este momento que se presenten inconvenientes diplomáticos con Estados Unidos, porque vuelvo y repito, Colombia o más bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Es a quien más le exportamos los bienes y servicios que se producen en nuestro país. Sin Estados Unidos, la economía colombiana realmente que sufre bastante. Y si eso llega a un escalamiento adicional donde no hay diplomacia, donde no se utilizan los canales diplomáticos, Andy, aquí vamos a tener un problema muy fuerte en la economía. La inversión extranjera directa en Colombia proviene en su mayoría de los Estados Unidos. Dependemos muy fuerte de la economía estadounidense para que Colombia pueda seguir flotando. Mira, es tanto la relación que se dice en los mercados bursátiles que si Estados Unidos estornuda, a Colombia le da gripa. Estamos muy correlacionados económicamente y sobre todo en un mercado bursátil, que nuestro movimiento en la Bolsa de Valores de Colombia está totalmente ligada con el Standard Poor's del New York Stock Exchange. Entonces, ante esa situación, imagínate, estaríamos perdiendo uno de los principales, si no el principal socio comercial en Colombia. Y adicional a eso, Andy, hay una relación de turismo, también de arraigo entre ambos países. Son muchos los colombianos los que se encuentran en territorio estadounidense buscando un mejor futuro, que en este momento la están pasando muy mal por todas las políticas migratorias de Donald Trump, pero que Claro. aún así se mantienen allá, y las inversiones de los empresarios colombianos, antes de pensar en Europa, antes de pensar en Centroamérica y a veces antes de pensar en Sudamérica, siempre piensan en invertir en Estados Unidos. Por eso el mayor renglón de inversión de colombianos en Estados Unidos es el inmobiliario. Allí hay una gran participación de colombianos. Así que esto, si no es bien manejado, Andy, las repercusiones sociales y sobre todo económicas van a ser muy fuertes para nuestro país. Sergio, ahora me pregunto, estamos en medio de una situación donde Estados Unidos, Unión Europea, Comunidad Europea, y también vemos dos grandes potencias como Rusia y China y los demás países que le siguen. Romper estas relaciones diplomáticas con Estados Unidos implicaría una reestructura geopolítica para Colombia, acercándose más a Rusia, a China, o yo estoy pensando demasiado y esto es solo una situación de tensión diplomática con solución diplomática. Se puede solucionar y pensemos en un ambiente positivo y que el mejor escenario sea que esto se solucione pronto por los canales diplomáticos. Pero Andy, al presidente Gustavo Petro siempre ha tenido una rencilla con Estados Unidos, no le Sí. gusta. Y claro, eso tiene que ver por su formación ideológica de estar siendo militante del M-19, donde ellos no les gusta todo lo que tenga que ver de inversión, como ellos lo llaman yankee, y por supuesto que para ellos el mejor socio comercial está fuera de los Estados Unidos. Tanto así que Colombia firmó hace pocas semanas, Andy, el ingreso a la ruta de la seda con China. Y ese fue el viaje que realizó Gustavo Petro a China directamente para poder ingresar a la ruta de la seda y que Colombia empiece a buscar otras alternativas como socios comerciales. ¿Y lo está haciendo con quién? Con la segunda potencia del mundo y también a la vez con el archienemigo comercial de los Estados Unidos. Eso no le gusta a los Estados Unidos y ahí vemos las consecuencias. Pero mira, hay reacciones directas por parte del presidente Gustavo Petro en los últimos minutos desde la Casa de Nariño sobre esta situación. Le responde a Petro, le responde a Trump, perdón, le dice, es hora de reunirnos, aunque a usted no le gusta reunirse conmigo, según dice Gustavo Petro, pero le hace un llamado a Donald Trump para que se puedan reunir. Son dos audios que quiero mostrarte a continuación. Vamos con el primero, que es sobre esto, donde Gustavo Petro le dice a Donald Trump que se reúnan pronto.
Y entonces estamos expuestos ante la Junta del Narcotráfico y le pedí al presidente Trump que si quiere, no habla conmigo porque no habla conmigo, que realmente hablemos de relaciones diplomáticas ahora que él se lleva a su encargado de negocios y yo me traigo a mi embajador. Es que el problema no son 3 jóvenes ahí, inmigrantes, pandilleros, haciendo sus vainas en Nueva York. El problema es las organizaciones multinacionales del crimen que son dueñas del tráfico de armas, de las mujeres, de los niños, de los órganos, de la cocaína, del fentanilo, etcétera, del internet oscuro. Y que si quiere él realmente enfrentarlos, entonces tiene aquí un presidente que le ayude a costa de su vida y de su familia. No meter bombas ahí para que se llenen las páginas con su nombre, eso no me interesa. Afrontemos el crimen, pero como es y en su realidad. Entonces, los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo, escojan enemigos, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100,000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y el Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista, jamás he sido. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Bien, varias cosas por rescatar acá, Sergio. Una de ellas, yo no me arrodillo. Un poco poniendo de una vez cuáles son las cartas sobre la mesa. Claro, Andy, claro, aquí lo que vemos es alguien que es muy visceral. Si podemos hablar de alguien visceral, es el presidente Gustavo Petro. Claro, Donald Trump no se queda atrás, Claro. pero el presidente Gustavo Petro es muy visceral. Y ser así, tan visceral, créeme que no ayuda en unas relaciones diplomáticas entre la potencia mundial y Colombia. Eso va a ser muy difícil con esa situación. Y muy bien lo decía Sandy, quiero acotar cuando estabas presentando las placas de las consecuencias de Estados Unidos con toda esta relación diplomática, donde le estaba ya quitando el visado a varios funcionarios del gobierno nacional. Te comento que me llega información en este momento donde ya hay nombres de los cuales a los funcionarios del gobierno quienes le quitarían o les quitaron en este momento el visado para poder ingresar a los Estados Unidos, y tiene que ver con una medida relacionada a integrantes del gobierno de Gustavo Petro que portaron armas en el pasado o que fueron integrantes de grupos al margen de la ley. En este último año o año y medio, el presidente Gustavo Petro, quien fue militante de la guerrilla del M-19, ha involucrado más funcionarios que fueron militantes de esa guerrilla. Estamos hablando que quedarían por fuera, que no tengan visado en este Claro. momento, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, así como para otros delegados de cargos importantes como Augusto Rodríguez, quien es el director de la Unidad Nacional de Protección, militante del M-19, Jorge Lemus, director de inteligencia de la Presidencia de la República, Oti Patiño, quien es el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Jiménez, quien es el negociador de paz también de este gobierno, y Fernando García, embajador de Colombia en México. Ellos directamente, en este momento, Andy, según las directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no tendrían visado, no tendrán la autorización para ingresar a los Estados Unidos, contando, por supuesto, al propio Gustavo Petro, Claro. que él fue militante del M-19. Sergio, vamos a reiterar esta información. Esto es importante. Sergio nos los comparte ahora en vivo. Estados Unidos retira el visado a funcionarios, incluyendo al presidente colombiano Gustavo Petro. Sergio, diste una lista de nombres de alta jerarquía en Colombia. Todos estos se encuentran en territorio colombiano, ninguno en territorio estadounidense, ¿correcto? Sí, todos están en este momento en Colombia, Andy. Sergio, yo en un principio hablaba de lo que era una
situación interna en Colombia bastante complicada. Por un lado, tenemos que hablar de cómo el mundo está mirando la reacción de Gustavo Petro ante lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial. 26 días de este intento de magnicidio. Un Gustavo Petro que, mientras dice que lo han intentado matar en varias oportunidades, pues él quiere acomodar lugar esta consulta popular, esta reforma laboral, pero a su vez tenemos que hablar de lo que es la renuncia de su ex canciller, la otrora canciller Laura Sarabia. Vamos a ponernos en contexto allí. Mira, Andy, eso sucedió el día de hoy, donde Laura Sarabia sorprendió a los colombianos muy temprano, cercano a las 6 de la mañana, dando a conocer a través de la red social X su renuncia al presidente de la República, según ella, porque no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando internamente en el gobierno. No explica la razón exacta del por qué se retira de la Cancillería, pero la verdad que es muy fácil de resolverlo y tiene que ver con la elaboración y la impresión de los pasaportes en Colombia, que tiene una situación muy fuerte y a la cual, Andy, se está acercando el fantasma de la escasez de estos pasaportes que realmente golpean a Colombia porque son requisitos para que los colombianos puedan salir del país y poder ingresar a otros países del mundo, sobre todo a los Estados Unidos. Y es un pasaporte que en este momento, por la tecnología que se maneja internacionalmente, debe tener unos aspectos de seguridad como oleogramas, el tipo de papel, el Claro. tipo de impresión, el tipo de cobertura. Es decir, no es algo tan sencillo. Pero la situación es la siguiente. El anterior ex canciller Gilberto Murillo había dejado una situación para que Thomas Grenk Son, quien siempre ha hecho los pasaportes en Colombia, continuara porque no hay otro oferente, no hay otra empresa que realice ese tipo de impresiones con la seguridad internacional que se requiere. Hicieron una licitación. El único ofertante fue Thomas Son, el único, pero eso no le gusta al presidente Gustavo Petro y decidió que esa licitación no se podía realizar y que era necesario que se presentaran más ofertantes ante esto para buscarlo en todo el mundo. ¿Qué hizo Laura Sarabia? Entrando directamente a su cargo, ha dicho que se necesita una emergencia manifiesta para que Thomas Son continuara con la elaboración este año y hasta mediados del próximo en la elaboración de los pasaportes. Esto no le gustó al presidente Gustavo Petro y nuevamente la desautorizó. ¿A quién le pasó el balón durante este partido? Se lo pasó al director de gabinete, que es nuevo, el pastor Alfredo Sade, muy cercano a Armando Benedetti y muy cercano en la campaña a Gustavo Petro en el año 2022. Él tomó la decisión la tomó ayer en horas de la tarde, donde ya lo habíamos dicho aquí, Andy, en el DNews Central, donde daba la decisión que fuera Portugal, el Banco Central de la Moneda de Portugal, quien acompaña a la Imprenta Nacional de Colombia para realizar estos pasaportes. En Colombia no está la tecnología suficiente para poderlo realizar, pero el gobierno insiste que sea con ayuda del gobierno de Portugal la realización de los pasaportes. Esto le generó inconvenientes a Laura Sarabia, presentó su carta de renuncia, ella en este momento se encuentra en la República Checa y se la presentó directamente al presidente, quien se la aceptó el día de hoy y le ha dicho que muchas gracias por sus servicios y que espera que le vaya muy bien en la vida. Una situación muy difícil, Andy. Sí, Muy señor, ¿cómo que difícil no? en una tensión política y adicional. Se retira Laura Sarabia, no va a estar en su cargo hasta que entre una nueva persona, pero mientras tanto le toca, como decimos en Colombia, el chicharrón de solucionar también la parte diplomática con los Estados Unidos. Es Claro. decir, el día que le renuncia a Laura Sarabia, ese día Estados Unidos pide consultas a su delegado de negocios en nuestro país. No, no, es increíble cómo se ha vuelto el terreno bastante álgido, tenebroso para Gustavo Petro en este momento. Sergio, te dejo ir. Mañana, ¿cuál va a ser el escenario en Colombia? Sabemos que hoy renuncia Laura Sarabia. ¿Quién viene por ella? ¿Quién estará a su cargo? ¿Cómo viene este movimiento? Pues Andy, hasta el momento no se sabe. Hay que mirar a quién trae el presidente Gustavo Petro. En los últimos cambios
ha traído a personas muy cercanas al Sí. progresismo, muy cercanas ideológicamente a él y que poco le refuten. A él no le gusta que le refuten las situaciones. Entonces, de seguro traerá a alguien muy cercano a él, muy cercano a Armando Benedetti. Y bueno, vamos a ver quién estará ahí. Lo único que se le pueda pedir al presidente es que sea sensato, que una persona que maneje las relaciones internacionales lo tiene que hacer bajo los canales diplomáticos. Vuelvo y reitero, Petro es muy visceral y entre esa situación tan visceral es donde empieza a escribir sin tener filtro alguno y ahí vienen los y problemas como los que estamos viviendo en este momento con los Estados Unidos, donde se agrava esta situación. ¿Quién llegará, Andy? Todavía no lo sabemos. Le quedan 13 meses al presidente Gustavo Petro para que finalice su gobierno. Vamos a ver a quién llama en esta situación. De seguro va a ser alguien cercano a Armando Benedetti, quien es el que le habla al oído en este momento al mandatario de los colombianos. Sergio, y que además Gustavo Petro tiene intenciones de seguir en el poder, una reelección, ¿no es cierto? No se descarta, Andy, no se descarta porque él ha dicho que quiere una asamblea popular constituyente muy similar al Claro. libreto venezolano. Y bueno, eso es lo que ha dicho. Y pues él dice que no sería esta asamblea popular constituyente dentro de su gobierno, sino que ya sería fuera de eso. Pero ha llamado la atención que ha dicho Andy en las últimas horas que al parecer no hay garantías para las elecciones del 2026 por la situación de orden público en Colombia. Eso, por supuesto, que han prendido las alarmas en nuestro país, porque que lo diga el mandatario de los colombianos, el que tiene que garantizar que haya democracia en Colombia, pues créeme que dejan muchas dudas sobre la situación electoral en nuestro país. Y a eso le adicionamos, Andy, que tenemos un precandidato que ha sido víctima de un atentado terrorista contra su vida y que ocurrió el pasado 7 de junio. Bueno, habría que ver, ¿no? Y permítanme la analogía, si la masa está pa' bollo, ¿no? Una reelección en el país. Gracias, Sergio, por mostrarnos lo que pasa en Colombia. Nos encontraremos mañana, sin duda alguna, para revisar las noticias, las novedades. Buenas noches. Así es, Andy. Muy atentos a todo lo que ocurre en Colombia y ustedes lo ven de la mejor manera solo aquí, en las pantallas de Dinius.